Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Santiago Bagiones, soy psicólogo clínico y como de costumbre suelo hacer, comparto mi experiencia clínica, institucional y en algunos abordajes específicos. Lo que me interesa es hablar sobre una tendencia que vengo observando en los últimos años y que dan la pauta de una mayor cantidad de alumnos que están presentando síntomas de tipo ansioso. Y cuando hablamos de síntomas ansiosos, tenemos una gran diversidad y una gran cantidad de cuadros posibles donde la ansiedad es la materia prima de un trastorno obsesivo compulsivo, una fobia, hipocondría, trastorno de ansiedad generalizada, trastornos en la alimentación, en fin, la ansiedad es un eje presente en muchísimos cuadros y situaciones normales de la vida. La presencia de ansiedad últimamente está apareciendo con mayor nitidez en las escuelas. Alumnos que presentan sintomatología ansiosa que muchas veces es completamente inadvertida y pasa disimulada, que generalmente suele manifestarse un poco más en el domicilio, en la casa, pero que llega a un momento de su trayectoria, llega la fase final que suelen ser las descomposturas escolares, las retiradas a media jornada, desmayos, en fin, empiezan a aparecer estos cuadros que son las fases finales, ¿sí?, de un proceso que empezó y que ya venía antes de la pandemia, pero post pandemia aumentó dramáticamente y tenemos cada vez más estudiantes, tanto de nivel primario y secundario, que generalmente las edades se agrupan entre los 11 y los 15 años, en algunos casos más chicos también, pero el promedio, si busco las desviaciones, podría decir a los 8, pero bueno, no es un número que represente a la población media. Empiezan a manifestar poco deseo de ir a la escuela y realmente es un poco deseo que se transforma en rechazo rápidamente. Y cuando uno pregunta por qué no quiere ir, no hay ninguna razón académica, no aparece la respuesta de evitación de esfuerzo, asistencia y todo lo demás, sino que acá lo que provoca un rechazo es el tener que estar en ese lugar tanto tiempo y en donde empiezan a aparecer una serie de indicadores que justamente por eso no quieren ir, como por ejemplo sentirse en situación de aula muy estresados por la cantidad de personas que hay, empiezan a experimentar sensación de ahogo, de falta de respiración y una insatisfacción y una incomodidad notable, que va pasando el tiempo y por supuesto si sigue el curso de un buen trastorno de ansiedad va a empezar a generar problemas ya en el rendimiento académico claramente, en la sociabilidad, y lo que se empieza a agudizar son todos los síntomas psicosomáticos, vegetativos que la ansiedad empieza a fogonear. Y vuelvo a repetir, dentro de lo somático lo que uno empieza a observar en estos alumnos es la cantidad de veces que experimentan dolores de cabeza o de panza. Suelen ser dos elementos que casi siempre están presentes. Alumnos que recurrentemente se quejan de dolor de panza, de dolor de estómago, que necesitan ir al baño con cierta frecuencia, o alumnos que plantean que les duele mucho la cabeza y que no se sienten bien. Eso generalmente va acompañado, en los casos ya que empieza a cristalizarse, con un latido en el corazón muy llamativo, que generalmente asusta y hace pensar que algo está pasando en el sistema cardiológico, en el sistema cardíaco. Lo primero que se viene a la cabeza de aquellas personas que empiezan a experimentar un malestar, una sensación de encierro, una insatisfacción, y en un momento determinado el corazón empieza a tener una independencia de la situación y del resto, asusta y hace pensar, acá vienen una serie de cogniciones que son todas más o menos parecidas, de que se está enfermo del corazón y que puede ser un infarto, un preinfarto, y eso agrega una capa más de preocupación a la situación. Eso está en la mente de un alumno, de una alumna que está haciendo una actividad. Empieza a latir el corazón, la sensación de ahogo, la falta de respiración, se agrega generalmente una sensación de opresión en el pecho, nudo en la garganta. Los niños más pequeños dicen: tengo algo en la garganta, algo me raspa, me tragué algo. Inocentemente y sin tener conciencia de la situación refieren a veces molestias de ese tipo en la garganta.
Bueno, los adolescentes ya pueden describir más, te dicen es un nudo, es una opresión, no puedo ni tragar. Bueno, hay personas que no pueden ni siquiera comer en esos momentos. Bueno, eso empieza a ocurrir generalmente una vez al día, a veces más espaciado, y a veces hay niños o adolescentes que están haciendo 3 o 4 episodios de estos por día. Esto después se complementa con una sensación general de muchísima angustia, ya aversión al colegio y una necesidad imperiosa de salirse de ese contexto, acompañado de toda esta sinfonía desafinada que es todos estos indicadores neurovegetativos, desde dolores de cabeza, dolores de panza, que late el ojo, que la respiración se alteró, corazón muy activado, necesidades fisiológicas, una sensación de frío. Suelen sentir frío y en algunos casos entumecimiento de los miembros, ¿sí? Y en algunos casos pérdida de conciencia y un desmayo que absolutamente nada tiene que ver con alguna función biológica central que está fallando, sino que es un mecanismo de ansiedad que ha activado todas las alarmas del cuerpo, y en ese momento el malestar es tan intenso que la situación de aprendizaje, por supuesto, que queda totalmente secundaria o terciaria. Ni hablar si ese alumno que está padeciendo este tipo de situaciones se ve expuesto a la lectura pública o si se ve expuesto a la exposición pública. En un marco de ansiedad, exponerse ante los otros agudiza aún más el cuadro ansioso y hace que la respuesta de retirada y de huida, con todos los dolores psicosomáticos y con toda la clínica psicológica, lo único que hace es acelerar la salida de ese alumno. Así que yo lo digo como para que lo tengan en cuenta, fundamentalmente educadores y gestiones directivas y equipos técnicos de escuela, pero también aquellos padres que empiecen a ver, ojalá no les suceda, pero que empiecen a ver que sus hijos no quieren ir y que tienen estos indicadores que yo estoy mencionando. Por supuesto que hay más, pero bueno, a modo general e introductorio en el tema, me parecía bien hacer una mención de la cantidad de alumnos que están teniendo este tipo de problemas. Por supuesto que se concentra en la pubertad, sobre todo en la primera etapa del secundario, y está muy concentrado en esa población y mucho más después de la pandemia. Recordemos que los alumnos que hoy están en primero o segundo año, sus últimos años de la escolaridad primaria lo pasaron en pandemia y fue todo un problema la gestión de la ansiedad durante esos año y medio prácticamente que duraron las cuarentenas y la falta de escuela. Más allá de eso, esto ya viene observándose, solo que post pandemia la prevalencia ha aumentado y debo decir que no hay un salón de clase, no hay un aula donde seguramente no haya 1, 2 o más de estos alumnos que silenciosamente asisten hasta que un buen día no pueden más y hacen una crisis. Entonces, a tener en cuenta y a trabajar en el marco de la escuela común, este fenómeno que tiene que ver con el impacto de la ansiedad, nuestras emociones, porque los estudiantes solamente a veces necesitan una oportunidad para poder decir o contar lo que les está pasando y lo hacen. Entonces, todo dispositivo que propicie la narrativa, la escritura, la convivencia, un taller dirigido sobre cómo estamos viviendo es muy importante, porque aseguro que con muy poquito estos alumnos rápidamente dejan ver su padecimiento, que no lo comprenden, que no tienen un marco explicativo, simplemente están completamente asaltados por esta invasión corporal, esta invasión psicológica, sin poder entender bien qué es lo que sucede, pero así ocurre. Así que bueno, me extendí demasiado, pero me parecía importante comunicarlo porque esto la verdad que es de salud general o de salud pública si se quiere. Chao, hasta luego.